¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí reunidas el último sábado de cada mes con el propósito de compartir un estudio de mujeres. Este año iniciamos con el libro de Pecados Respetables de Jerry Bridges y hoy vamos a continuar. Mi nombre es Raquel, para aquellas que no me conocen, porque es la primera vez que estoy también aquí sentadita, obedientemente. Y me gustaría que me acompañaran. El estudio de hoy es sobre los temas de falta de contentamiento e ingratitud. Les pido que me acompañen orando y vamos a iniciar. Señor, te doy gracias esta tarde por este tiempo en el que nos permites reunirnos como hijas tuyas, escuchar con atención tu palabra. Yo te ruego que antes que nada quites todo nerviosismo, todo aquello que pueda, pues, interrumpir, Señor, este tiempo contigo. Te ruego que traigas paz, Señor, y que nos ayudes a tratar este tema, Señor, de acuerdo a todo lo que tú nos has mostrado también en este tiempo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para las que me han acompañado en algún momento en el que me toca compartir, siempre me gusta dar introducciones y pues en la introducción siempre procuro pues recordar lo que se ha visto con anterioridad y pues son muchos capítulos los que ya se han avanzado. Espero no tardarme mucho en ellos y poder tomar a buen tiempo el tema que nos corresponde. Pero no quiero dejarlo de hacer porque nos introduce y nos recuerda todo lo que se ha hablado y que es muy importante para poder seguir avanzando el día de hoy. Entonces, en la primera sesión que se tuvo en el mes de enero, pues se vio los temas de santos y comunes y corrientes, la desaparición del pecado, la malignidad del pecado y el remedio para el pecado. Empieza explicando, ¿no?, de qué forma pues se puede oír raro que Pablo les llamara a los corintios santos cuando se sabía de ellos que eran orgullosos y que estaban ocasionando divisiones. Y nos explica, y sabemos que hemos escuchado en otras ocasiones que la palabra santo pues significa que estamos apartados para el Señor. Y en este punto, cuando puede ser un poco raro esta asignación en cuanto a ese tema de santidad, entendemos que somos santos más que por una cuestión de carácter nuestro, por una posición que nos ha sido dada, otorgada por gracia en cuanto al hecho de lo que Jesús hizo en la cruz. Y pues bueno, avanzando, entendiendo esto, ¿no?, que es más una posición que nos ha sido otorgada como un don de parte de nuestro Padre. Entonces, entendemos que aún el más nuevo de los creyentes es un santo, no por lo que sabe, no por lo que ha aprendido tal vez, ni por su conducta, sino por la posición que se ha ganado a través de Cristo. El segundo tema que se vio fue la desaparición del pecado. Y aquí empieza a nombrarnos, ¿no?, de que muchas veces hemos desaparecido ciertos pecados. A veces los desaparecemos de manera deliberada, pero otras veces lo hacemos un poco inconscientemente. Esos pecados que desaparecemos de forma deliberada son aquellos con los que de pronto nos empezamos como sociedad a sentir cómodos y ya no lo vemos como tales, a veces hasta les llaman orgullo. Y es complicado enfrentarnos a eso. Pero ¿qué pasa con aquellos pecados que inconscientemente se empiezan a hacer parte de nuestra vida y de nuestra conducta? A veces también los categorizamos, pensamos que un pecado es más grande que otros, ¿no? Como decir, no, pues mi pecado no es tan grande porque
pues yo no mato, ¿no? Esos son unos asesinos o aquellos están haciendo cosas terribles, ¿no? Y tan pecado es chismear como matar a otro. Y bueno, de ahí viene el título de este libro, ¿no? Que esos pecados que muchas veces no les damos tanta importancia o creemos que no están pasando nada, pues los llamamos respetables, ¿no? Nos permitimos cometerlos o darles muy poca importancia. El otro tema del que se habló en la primera ocasión fue de la malignidad del pecado, y ahí hace pues una analogía con el cáncer, ¿no? Que también en sus principios fue llamado malignidad, y pues se entiende la palabra, ¿no? Es algo malo. ¿Y qué pasa con el cáncer? El cáncer muchas veces, si nos ha tocado vivirlo de cerca con algún pariente, algún amigo, o en algunos casos nosotras mismas pudimos haberlo tenido, no es el mío, pero pues tuve una mamá que tuvo cáncer y mi papá también. Y en el caso de mi papá, pues nunca nos percatamos que él se sintiera mal, que tuviera algo. Sin embargo, cuando fue así, pues ya fue un cáncer que ya había hecho metástasis. ¿Y qué es esto? Pues que ya estaba en varias partes de su cuerpo. Eso pasa también con el pecado. Muchas veces no nos damos cuenta, pero está avanzando dentro de nosotros, está tomando áreas de nuestro carácter y nuestra conducta que van a empezar a ser afectadas. Y hace algún tiempo le estuve leyendo un estudio que empezaba por invitarnos a aprender un versículo que está en Hebreos 12:15. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta contaminación que alcanza a otros, pues también es parte de la metástasis. Podemos pensar que solo puede afectarnos a nosotros, pero no es así. El pecado está afectando también a los que están alrededor nuestro. Estos pecados, pues sabemos que están alrededor nuestro, afectan nuestras acciones, afectan a nuestro prójimo y nos damos cuenta, ¿no? Cuando a veces no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo nosotras, ni qué tan mal nos podemos ver, pero cuando afecta a quienes estamos criando alrededor nuestro, nuestros hijos, por ejemplo, yo me daba cuenta que de pronto estaba criticando algo y al rato mi hijo ya lo estaba haciendo y yo, wow, me quedaba sorprendida porque decía, eso me escuchó decirlo a mí y es triste y pues teníamos que corregirlo y teníamos que platicarlo, pero pasa. Y así como yo me daba cuenta y pues sí sentía pesar en mí, pues Dios también, ¿no? Todo pecado que nosotros hacemos, pues entristece a Él y muchas veces también nos separa de la relación que debiéramos estar teniendo y nos impide tener al mismo tiempo esa relación cercana, porque el pecado pues nomás no es aceptable delante de Dios, y porque Él es un Dios santo, 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 y nos lo dice esas 3 veces y con mayúsculas, recordándonos de la importancia que abarca su santidad, pero también su soberanía. Cuando cometemos un pecado estamos afectando el ámbito espiritual, ¿no? Es una traición a lo que estamos haciendo. Y a fin de cuentas, de esos pecados, si hablamos de esos pecados respetables que están ahí a veces un poco escondidos, no quiere decir que no estemos afectando y el corazón y dañando el corazón de Dios, ¿no? Y porque Él, a fin de cuentas, nos conoce y conoce todo. Dice el Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Entonces, guardémonos de esto. Y el Salmo 19:12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuál es el remedio para ese pecado? Para esos pecados que a veces no nos percatamos, nos volvemos aceptables y respetables desde nuestros puntos de vista, ¿no?
algo que nos puede ayudar es el Evangelio. Y en su aspecto más amplio, considerando el mensaje de la obra completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección a favor nuestro y su obra actual en nosotros a través también de su Espíritu Santo. ¿Qué es el Evangelio? Nos recordaba que el Evangelio es para nosotros los pecadores. Es para prepararnos a enfrentar el pecado y librarnos de él. Como pecadores tenemos acceso a su perdón para poder empezar a enfrentarlo y corregirlo. El Evangelio nos motiva y nos da energía para enfrentar el pecado. La seguridad de que Dios ya nos inculpa, produce un efecto, ya no nos inculpa más bien, produce un efecto de gratitud y ánimo para enfrentarlo. Y la verdad es que no hay un solo día de que no necesitemos el Evangelio en nuestras vidas, ese Evangelio de gracia. Y este fue la primera sesión que se tuvo con las mujeres en los estudios mensuales. El segundo mes, pues los temas que fueron tocados fueron el poder del Espíritu Santo y algunas instrucciones para confrontar nuestros pecados. Una vez que entendimos la gracia de Dios, eliminar nuestra culpa por medio de su Hijo, podemos pensar que, pues qué fácil, ¿no? O sea, Dios, a pesar de que pues somos pecadores, nos da ese chance que nosotros muchas veces como papás les damos a nuestros hijos, ¿no? Parecemos blandos, pero Dios no es así con nosotros. Dios no lo hizo porque fuera blando, lo hizo más bien porque ya su justicia estaba satisfecha. Con la muerte de Jesús se logró esto, ¿no? Con ese Cordero Santo que fue inmolado, pudimos ser justificados y ya Dios estaba satisfecho porque se había cumplido, Señor, pues el castigo que nosotros nos merecíamos, ¿no? Cristo cargó nuestros pecados y en esta maravillosa verdad podemos enfrentar a nuestros pecados respetables también, cuando sabemos que ya han sido perdonados, porque eso es algo también que la cruz pudo hacer por nosotros. Sin embargo, la limpieza del poder del pecado, pues se realiza en dos etapas que nos mencionan acá. Uno es cuando que quedamos libres del dominio del pecado de una sola vez y para siempre. Porque pues Cristo por eso murió, una sola vez y para siempre perdonar nuestros pecados. Y número 2, en la libertad de la presencia y actividad del pecado, la cual es progresiva, continua y que dura el resto de nuestras vidas, pues entendemos que entramos en un proceso que es un proceso de santificación. Y si estamos hablando de santificación, por ende, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Sabemos que Él es el que va a obrar en este proceso. Y sobre todo en esos pecados, en todos los pecados, ¿no? Pero hablando de estos pecados que se hacen sutiles y son muchas veces persistentes. Y es una batalla que para nosotros se vuelve de todos los días. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Andar bajo el Espíritu significa vivir bajo su influencia y su control, exponiendo continuamente nuestra mente a su voluntad moral, que buscamos obedecerla de acuerdo a las Escrituras. Así es como vivimos. A través de la oración le rogamos que nos capacite para vivir de acuerdo a su voluntad y obedecerle. Romanos 7, 18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es por eso que entendemos que es una batalla de todos los días y que necesitamos de su Santo Espíritu. Hay un principio que se nos menciona, que aquí le llama como un principio fundamental en la vida cristiana y se llama
responsabilidad dependiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y hacer morir pues, los pecados, nuestra carne. Pero también reconocemos que no tenemos la capacidad para llevar a cabo esa responsabilidad por sí solos. Por ende, necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo para lograrlo. Junto con analizando que necesitamos de ese poder del Espíritu Santo, también se hablaron sobre algunas instrucciones para confrontar nuestros pecados. Y lo que decía es que Pablo pues, nos dijo que debíamos morir. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las instrucciones que nos dieron, pues nos mencionaron en este tema, era para confrontar nuestros pecados, les puse en números, ¿no? Dice, poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio, aprender a depender del poder habilitador del Espíritu Santo. Y una vez que dependamos del Espíritu Santo, también debemos reconocer que tenemos la responsabilidad de dar esos pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. Y aquí yo dije, wow, tenemos la responsabilidad y analizando estos temas y todo, pues me acordé de que muchas veces el uso de mi tiempo no es el más correcto y tuve que tomar la decisión de hacer a un lado de mi vida algunas cosas, algunas aplicaciones, algún tiempo por ahí que estaba siendo descuidado y que tenía yo que regresar a cuidarlo más y enfocarme y buscar hacer cosas que de veras edificaran más mi vida con el tiempo, respecto a ese tiempo. Como les decía, hablando de ese tiempo y de que estamos buscando, que tenemos que tomar la responsabilidad de hacer algo como pues borrar esas aplicaciones, esa era mi responsabilidad. También debemos identificar las áreas específicas de esos pecados respetables. Como ya les dije, mi área específica pues era el tiempo. Y esto me llevó a buscar, pues, ¿qué decía la palabra de Dios con respecto al tiempo, no? Y nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo, que los días son malos. Entonces, ya una vez que identifiqué eso y pude recordar, y en las Escrituras nos muestra lo que debemos hacer con respecto al tiempo, también nos ayuda a memorizar, ¿no? Porque a través de la memorización, en el momento que algo de esos pecados que hemos estado ahí acariciando en nuestra vida de una manera sutil o a veces inconscientemente, pues nos va a ayudar a traer a la memoria lo que dice la palabra de Dios. Debemos también cultivar la oración para pedir que nos muestre y que podamos dejar esos pecados, ¿no?, de nuestra vida. De otra manera estamos pues tratando de justificarlos o no darle la importancia que de verdad tienen. También, como último de los puntos de esas instrucciones, pues nos piden que involucremos a otros creyentes en nuestras luchas. No se trata de ir pues contando todas nuestras penalidades a la gente que está a nuestro alrededor, pero sí sabemos y cada uno de nosotros podemos contar con gente madura y cercana a nosotros que nos ama y que está dispuesta a llevar esa batalla también con nosotros, ¿no? Y podemos confiar en ellas para que nos apoyen en oración y con consejo. Para el tercer mes, que fue el mes pasado, se habló ya un poco más adentro de cuáles son esos pecados, ¿no? O qué está llevando esos pecados. Y primero pues nos hablaron de la impiedad y los pecados que se empezaron a ver, esos pecados respetables, de la ansiedad y la frustración. En el tema de la impiedad se habló que además del orgullo, que muchas veces pensamos que es lo que origina esos pecados, ¿no?, el pecado en general, pues nos explicó que era la impiedad, ¿no? Y la impiedad, pues, como bien lo dice, se refiere a
a un comportamiento de gente impía. Y no debemos confundir lo que es la maldad con la impiedad. La maldad es diferente de la impiedad. Hay gente que no teme a Dios, que no considera a Dios en su vida y está haciendo cosas buenas. Y hablamos de gente que es altruista, hay gente que está ayudando en las orgs, como les llaman ahora, organizaciones, ¿no? Que ayudan a gatitos, perritos, a gente, a niños, a ancianos, no sé, y que es bueno, son cosas buenas, pero muchas veces lo que origina eso no es el punto de considerar a Dios, de agradarle, sino es algo mucho de imagen, ¿no? Entonces, pues, esa es lo que nos habla de la impiedad, ¿no? Una actitud en la que actuamos y hacemos nuestras cosas dejando a un lado a Dios. Entonces, se puede definir que la impiedad es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni nuestra dependencia a Él. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y se mencionan impiedad e injusticia. Y la impiedad describe una actitud hacia Dios y la injusticia pues hace una referencia al pecado, ¿no? Y podemos decir, bueno, eso es para la gente que no conoce de Dios, que está allá en el mundo. También nos está hablando a nosotros cuando nos conducimos de una manera a veces, como decimos a veces, que tenemos doble vida, ¿no? De que ahí estamos los domingos en la iglesia o asistimos ahí a las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, adolescentes, no lo sé, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Y los roles que tengamos. Y de pronto ahí estamos, pues sí, levantando nuestras manos, gritando hasta amén, pero nuestra conducta fuera de esas áreas, en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, como hijos, pues no nos conducimos considerando a Dios, ¿no? Como hijos muchas veces dejamos a un lado nuestra obediencia a nuestros padres y no es algo que recordemos en ese momento que debemos hacer, honrarlos, ¿no? Y en el trabajo no nos conducimos con honestidad, respetando los tiempos, respetando las cosas que se nos provee ahí y no, o sea, ya Dios se quedó ahí en las reuniones de mujeres, Dios se quedó el domingo y fuera de ahí ya Dios no está. Nosotros nos conducimos también de una manera impía. Colosenses 1:9-10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad y andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento, madurando. ¿Cuál es un parámetro que nos puede servir para saber si estamos siendo o no impíos? Cuando lo que hacemos glorifica a Dios o no lo glorifica. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿De qué nos está hablando? Porque nos menciona comer, beber. ¿Qué actividades son esas que pueden decir, ay, tengo que glorificar a Dios cuando como? ¿No? ¿Serán 3 tacos? ¿Serán 4 tacos los que tenga que comerme? No creo que esté hablando de eso. Más bien nos está hablando de desde las cosas más simples que hagamos en nuestra vida, le demos gloria a Dios. Algo que puede reflejar y que de lo que tenemos que tener mucho cuidado, nuestra impiedad, es el tiempo que pasamos en nuestra relación con Dios, leyendo su palabra, orando, estudiando, meditándola. También habla de la impiedad que podemos estar cometiendo. La impiedad
está en un extremo y la piedad en el otro extremo de un hilo. Y debemos analizar qué tanto consideramos a Dios en nuestra vida, en cada situación que tenemos, en cada actividad que vayamos a llevar, ¿no? Y dónde estamos colocados, qué tan cerca estamos de la impiedad, si estamos más cerca de la piedad, o ahí andamos en medio. Nos dice la palabra que debemos ejercitarnos en la piedad. Primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Se oye fuerte la primera parte, sobre todo esas y de viejas, ¿no? Pero lo importante aquí, lo que nos llama es que nos debemos ejercitar. Y pues el ejercicio, cuando alguien se propone hacerlo, tiene un fin, ¿no? Estar saludable, estar fuerte. Yo digo que me tengo que ejercitar porque ya el día de mañana que Dios me conceda unos nietos, quisiera tener la fuerza para poderlos cuidar y a veces siento que ya no ando tan fuerte. Entonces, en la piedad, en ese ejercicio que debemos hacer, incluye cómo vamos a tener nuestros tiempos, cómo vamos a manejar y conducirnos en el trabajo. Algo que está muy sencillo, muchas veces se lo comento, hasta cómo manejamos, ¿no? ¿Qué tanto tenemos en cuenta a Dios hasta cuando vamos manejando? Y es algo que Dios ha estado como que hablándome mucho, porque de pronto, ¿no? Si alguien se te mete, y estás pensando y hasta quieres decir y gritar y hasta eso refleja, ¿no? Refleja lo que Dios está haciendo en nuestra vida y la manera como queremos agradarle y darle gloria. Y ahora sí, antes de pasar a los temas que vamos a ver el día de hoy, pues iniciaron desde el mes pasado con esos pecados respetables y llamados ansiedad y frustración. Y en la ansiedad y frustración, pues nos habla de que es algo pues opuesto a poner nuestra confianza en Dios y se manifiesta pues en esas dos actitudes, ¿no? Ansiedad y frustración. Jesús menciona la ansiedad y no usa la palabra en sí ansiedad, pero usa la palabra afán. Y está en Mateo 6, 25 al 34. Y se los voy a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿de qué nos vamos a afanar si Dios tiene cuidado de nosotros? El afán es el pecado. Es pecado porque significa que rechazamos la provisión divina en nuestra vida. Y nos afanamos por muchas cosas, a veces hasta porque no quiero llegar tarde. Y quiero que todo, cuando planeo algo, esté todo bien en orden, que nada se salga de control, ¿no? Y nos ponemos exigentes y con nuestros hijos cuando tenemos hijos chicos y sabemos que el querer salir a algún lugar conlleva planearlo, tener listo, no sé si todavía son muy chiquititos, que biberones, que pañales, que todo lo que hay que cargar y bueno, ya vas de salida y todo muy bien y quieres llegar a tiempo y de pronto, wow, se echó el vaso de leche encima, el cereal ya lo trae en la cabeza. Entonces
te empiezas a poner ansiosa y tu carácter y tu voz y todo empieza a cambiar, ¿no? Nos transformamos. Y ese es el afán. Y debemos pensar, ¿qué nos hace ponernos ansiosos? ¿Y cuáles son nuestras reacciones? Les digo que muchas veces no son las más bonitas. Nos encontramos ahí haciendo berrinche, gritándoles a nuestros hijos, apurando a nuestros esposos, pateando al perrito si se atravesó. Por otro lado, pues decimos, bueno, ¿y la preocupación qué es? Y aunque parece sinónimo de la ansiedad, se asocia principalmente a circunstancias a largo plazo o dolorosas, cosas que nos hacen pensar despiertos toda la noche, ¿no? Le decía, la ansiedad cambió por un momento y fueron circunstancias del rato antes de salir, pero la preocupación va mucho más allá, ¿no? Son cosas que están prolongándose, que chispas a veces no podemos descansar bien en las noches y está nuestra cabeza girando alrededor de eso. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ya lo habíamos mencionado antes, que nos puede ayudar a no salirnos de ese estado que glorifica a Dios, que confiamos en lo que Él nos enseña cada día, en lo que escuchamos los domingos, en las enseñanzas, los miércoles, los jueves con mujeres o donde estemos asistiendo. Nos olvidamos de sus promesas y debemos de tenerlas presentes. Por otro lado, la frustración, a diferencia de la ansiedad, dice que esto nos lleva a estar a disgusto, enojados por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Y bueno, a veces parecieran cosas simples, pero cambia nuestra actitud. Si nos dirigíamos a un lugar y alguien se atravesó y nos chocó y ya se interpuso en los planes que teníamos, pues nos causa irritabilidad, ¿no? Y cambió nuestros planes por completo y tenemos ganas de darnos de topes o dárselos a quien ocasionó, ¿no? Y pues de esto nos hablaron los primeros temas, ¿no? de este estudio de pecados respetables. Y pues bueno, hoy vamos a ver otros dos y ahora sí vamos a empezar con el primero, ¿no? Nuestro tema fue falta de contentamiento y agradecimiento y vamos a empezar a ver qué es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento, pues como hablábamos de la ansiedad y la frustración, cuando algo se prolonga por mucho tiempo, cuando una enfermedad, una situación que se está llevando más allá de nuestras noches sin dormir y no vemos una respuesta y no vemos que se vaya a solucionar, empieza a haber en nosotros sentimientos de descontento, ¿no? Pecado. El descontento es un pecado. Sin embargo, que también nos menciona que hay dos tipos de descontento. Hay un descontento legítimo y hay un descontento pecaminoso. ¿Cuál es ese descontento que pudiera ser legítimo? Ese descontento legítimo es cuando está relacionado con nuestras cuestiones espirituales, cuando decimos, chispas, yo necesito buscar más de la palabra, necesito orar, necesito asistir a la iglesia, necesito involucrarme más en cuestiones que están hablando de mi crecimiento espiritual. Y por supuesto que creo que todos nos sentimos en ese aspecto descontentos, y ese es un descontento legítimo. Pero hay un descontento pecaminoso, y ese descontento pecaminoso afecta nuestra relación con Dios. Aunque el descontento más frecuente del que se habla es en cuestión del dinero, los bienes, el descontento del que vamos a estar hablando es el que resulta de las circunstancias que se alargan, como les comentaba al principio, sin cambiar y que se convierten en una prueba para nuestra fe.
Filipenses 4:11 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, y muchos lo sabemos, y lo mencionamos, se los menciona en este aspecto porque estábamos hablando de que, aunque nos enfocábamos mucho en lo que es el dinero y los bienes, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Y aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Que de pronto por el tiempo y la manera en que se alargan y que nos hacen sentir incómodos, pues caemos, ¿no? En ese descontento. A veces un empleo que está mal pagado o la falta del mismo. La soledad que muchas veces se enfrentan las personas en la edad madura. La infertilidad. La infelicidad en el matrimonio. Las discapacidades físicas también. O una salud precaria. A veces también ese descontento son cosas triviales. Y cuando mencionó esto, dije, pues me puse a pensar qué tipo de descontento tengo yo que es trivial, ¿no? Bueno, los que me conocen saben que soy tamaño petit. Soy tamaño, como dicen mis hijos, sana distancia, de 1,50. Y por ende, muchas veces no alcanzo a llegar a los lugares. Mi esposo de pronto cuando puso a la cena se le olvidó mi estatura y las puso en función de donde alcanzaba él. Así que yo vivo en mi casa con cajones, mis cajoncitos, ¿no? O mis banquitos. Aquí les llamamos canchés para los que son yucatecos, las yucatecas, ¿no? Esos banquitos. Y a mí me sirven porque ahí me subo y ya, más fácil, ¿no? Pero me causa a veces descontento. Me di cuenta que eso a veces, mi estatura me causaba descontento. A veces me pongo un pantalón y digo, wow, si midiera yo 10 centímetros menos, ya no tuviera yo que hacerle dobladillo, ¿no? Pero esas quejas que parecen sutiles están ahí. Lo que determina si tenemos falta de contentamiento o no es nuestra reacción a las circunstancias. Y no muchas veces al grado de dificultad de ellas, como le decía, o sea, ¿qué va a pasar porque yo mido 1,50? No pasa nada, pero bueno, me causa descontento medir 1,50 muchas veces, y es algo trivial. Entonces, mi reacción a eso, ¿no? Mi enojo, mi frustración, es lo que es el problema. Y muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? Quitando esto que sea trivial, a reaccionar, ¿no? Con ansiedad, con frustración o descontento, y creemos que la circunstancia amerita que nos comportemos mal porque nos sentimos ansiosos, nos sentimos frustrados, o sí, de plano estoy descontenta, no me llegó mi salario completo y pues claro, no me llegó mi beca y también estoy descontenta. Pero, ¿y nuestras actitudes feas? Las que nos hacen vernos groseros, las justificamos en eso. Entonces eso quiere decir que lo estamos volviendo aceptable. O sea, nuestra actitud ya está siendo aceptable. Ese pecado está siendo aceptable porque justifica lo que lo originó, ¿no? El peligro de esos pecados respetables es que muchas veces abren puertas para que en nuestro corazón puedan habitar o entrar a ellas cosas que sean peores, ¿no? Y pues un ejemplo muy, muy simple, pero bueno, puede ser. No, pues no estoy contenta con la cartera que tengo. ¿Qué pasa si me agencio una de un lugar cuando yo vaya, ¿no? O la de mi amiga la dejó asentada y pues a mí me gusta, se la puedo agarrar. Digo, no lo haríamos, creo. Pero puede estar albergando ese deseo de hacerlo y también no es correcto. ¿Cómo atacamos esas reacciones de descontento, de frustración, de ansiedad? Con la palabra. Cuando recordamos lo que dice la palabra con respecto a las actitudes que estamos tomando, pues nos dice que estamos mal. Y eso nos dice Juan 17:17. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Y analizando la palabra verdad y viendo
cuál es el contexto y en qué conlleva esa palabra de verdad. Pues la palabra de verdad se refiere a su palabra, ¿no? Al Evangelio, a la voluntad de Dios que se manifiesta en sus instrucciones y exhortaciones a nuestras vidas. Sabemos que no vamos a terminar agarrando la cartera de mi amiga porque es robar y no está bien, ni tampoco voy a estar codiciándola porque no está bien. Salmos 139, 16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios ya nos conoce y conoce cómo nos creó y conoce cada cosa y cada etapa y cada circunstancia que va a ser de nuestra vida. Y bueno, si Él ya lo sabe, pues nosotros confiemos. Él no hace nada ni permite nada sin un propósito además. Sus designios podrían parecernos misteriosos, inescrutables, pero siempre, siempre van a ser para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:28 en la segunda parte dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Entonces, confiemos. Ahí está la verdad, ahí está su palabra, ¿no? Ya les mencioné de las discapacidades físicas o apariencia física. Como mujeres siempre estamos, muchas veces, aunque sutilmente, como dice este pecado, ahí estamos inconformes. Simple, el cabello. Si lo tienes lacio, lo quieres rizado. Si lo tienes largo, lo quieres corto. Y en algo tan sensible y tan sencillo podemos ver esa capacidad que tenemos para estar descontentas de cómo Dios nos hizo. Y aquí también el Salmo 139:13 dice: tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Y cuando nos hizo así, no nos hizo así como les decía, ay, esta la voy a hacer chaparrita para que no alcance las cosas de hasta arriba. No, porque aún en eso hay un propósito para que Él cumpla sus planes en mi vida. A lo mejor yo tengo que ver, mi visión tiene que estar más abajo. Ese descontento nos amarga. Dice, el escritor puso un pasaje de una poeta que escribió, Ami Carmichael, espero decirlo bien, y decía, él dijo: aceptaré el dolor profundo que el día de mañana Dios podrá explicarme. Entonces el desasosiego cesó en él. No es vana la palabra, no es vana, pues en la aceptación yace la paz. Y el autor hacía analizaba lo que había escrito Ami y decía, pues que él no mencionó la palabra resignación como una opción para enfrentar las circunstancias frustrantes, porque la resignación nos produce un descontento permanente. Él lo que menciona aquí se llama aceptación, porque dice que en la aceptación encontramos paz. ¿Cómo podemos estar en paz con lo que tenemos, con lo que somos? Aceptando lo que Dios nos lo dio, aceptando que Dios nos hizo de determinadas formas, que Dios permitió determinadas circunstancias en nuestras vidas. Cuando aceptamos las cosas y entendemos que en eso podemos encontrar paz, dejamos a un lado esa actitud de víctimas que muchas veces tenemos, ¿no? Y nos permiten precisamente usar esas circunstancias difíciles para glorificarlo a Él. ¿Qué pasa con estas circunstancias difíciles? La enfermedad, la pobreza, la muerte. ¿Tienen que ser así? ¿Puedo orar para que eso cambie? Por supuesto, debemos orar para que eso cambie. Pero confiando en que si eso no cambia, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pablo, ¿no?
él menciona que él tenía una enfermedad, un aguijón en la carne por la que había orado 3 veces y pues que Dios le había dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no es fácil a veces aplicarlo, pero creámoslo que esa circunstancia cuando nos ponemos la mirada en Él para darle gloria a Él, causa un buen efecto en nuestras vidas. Job 1:21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y cuando dijo Job, esta oración, cuando reconoció esto, cuando se le había quitado todo, cuando él había perdido a sus hijos, cuando él había perdido sus posesiones. Fue una circunstancia muy difícil, sin embargo él pudo pues reconocer eso, que Dios es el que da y que Dios es el que quita. Y en los temas anteriores de ansiedad y en este caso de falta de contentamiento, hay algo en lo que debemos estar firmes y creerlo firmemente, que no podemos hacer a un lado y dejar de considerar que la sabiduría, la soberanía y la bondad de Dios está en todas las circunstancias de nuestras vidas. Una vez visto esto, vamos a ver qué nos habla acerca también de la ingratitud. En el tiempo antiguo había pues una enfermedad que se llamaba lepra, o ahora ya creo que está casi erradicada, pero bueno, la lepra era tomada y considerada como pues una gran maldición hasta para la vida de la persona y la persona tenía que ir, que la persona que tenía lepra pues tenía que vivir de cierta forma aislada de la sociedad. Y no solamente eso, o sea, él tenía que ir pues gritando y anunciando su condición, agregándole al dolor físico tal vez, al dolor de la enfermedad, pues ese agobio moral, ese agobio pues de no ser aceptado en la sociedad. Y Jesús nos habla en Lucas 17 del 13 al 19, un suceso, dice, de unos leprosos, y dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A veces cuando leemos decimos: ay, no sé, ¿cómo pudieron esos 9 no regresar? Qué malagradecidos. Pero también nosotros podemos estar cometiendo ese mismo pecado, el pecado de la ingratitud. Si hablamos espiritualmente, estábamos en una condición peor que la de estos leprosos, porque la de ellos fueron sanos de una enfermedad física, pero nosotros estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2, del 1 a 5 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y bueno, nos salvó del pecado y reconocemos esto, que somos salvos por gracia. Pero nos hemos detenido a darle gracias por eso. Nos hemos detenido a agradecerle el hecho de que nos haya salvado, que nos haya perdonado. Y saben, la salvación es un milagro mucho más grande que el sanarnos de una enfermedad física. Y sus beneficios son mayores también. Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque debemos ser capaces de agradecerle el hecho de que podamos respirar, que estamos vivos, que tenemos esa vida física y espiritual. Y también le debemos dar gracias por todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Y quiénes somos? Somos hijos, somos santos, somos sacerdotes, somos coherederos, tenemos grandes beneficios espirituales, grandes bendiciones espirituales. Y vamos a hablar también de, además de esas bendiciones espirituales, también hemos sido bendecidos física e intelectualmente. Y a veces tampoco somos capaces de dar gracias también por eso, ¿no? Hay gente bien talentosa y que tiene grandes habilidades deportivas, físicas, y lo dan por un hecho, ¿no? Piensan, pues tengo los genes, mis papás eran deportistas o he entrenado tanto. Y no reconocen, ¿no? que vino de Dios esa habilidad. Y intelectuales, muchas veces hay gente con la capacidad de entender cuestiones que a otros les pudiera costar trabajo, nos pudiera costar trabajo. Las matemáticas, la física, la química, astronomía, no sé, tantos temas que hoy se dan y a muchos se nos puede complicar y otros tienen facilidad para entenderlo sin mayor problema. Le captan bien. Eso también es algo por lo que debemos ser agradecidos con Dios. Entonces podemos reconocer que lo que tenemos y hemos podido desarrollar es gracias a Dios. No descuidemos esto, porque Dios advierte también sobre esto en su palabra, que debemos ser agradecidos aún por esas cosas. Y se los dice a los israelitas en Deuteronomio 8 del 11 al 14, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces debemos agradecerle a Dios, que no creamos en nuestro corazón que nos lo merecemos o que no le hemos ganado. Todo lo que tenemos, aquí dice, la plata y el oro, nuestros bienes, todo lo que tenemos es motivo de debe ser motivo de agradecimiento en nuestras vidas. También Deuteronomio 8, pero ahora del 17 al 18, continúa y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. O sea que también de todo lo que eres capaz, de todas tus capacidades, también debes agradecer, porque dice mi poder y la fuerza de mi mano, o sea, tus habilidades, ¿no? Tus capacidades son las que te llevan a tener ese éxito, ¿no? Es Dios, y por eso también debemos agradecerlo. Entonces,
somos capaces de reconocer eso, somos capaces de decir, sí, es cierto, todo lo que soy, todo lo que sé, todas mis capacidades, todo lo que tengo, pues son gracias a Dios. Pero en verdad nos detenemos a agradecerle, en verdad estamos conscientes de que cuán agradecidos debemos ser con Él por la salud que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la familia que tenemos. Debemos considerar. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dar siempre gracias por todo en el nombre de Jesús. Dar gracias a Dios por sus bendiciones físicas y espirituales no es algo solamente amable que podamos hacer, que decir, ay, qué amable soy, qué gentil y qué bien estoy haciendo al agradecerle. Sino que es parte de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, de lo que Jesús nos dijo, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y dejar de hacerlo, estamos mostrando una gran ingratitud, y es la transgresión a Dios de uno de sus mandamientos. Romanos 1, del 18 al 32 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Aunque esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años, creo que lo que acabamos de leer es algo que está vigente y que cada vez es peor. Y pareciera que nos preguntáramos si estamos recibiendo el castigo de Dios por no honrarlo ni darle gracias. Claro que como creyentes pues no queremos provocar su ira, pero podemos también estar contribuyendo si junto con la sociedad no lo hacemos. Debemos aprender a dar gracias a Dios. Debemos aprender a reconocer todo lo bueno que Él hace en nuestras vidas. La decadencia moral va en aumento. Y como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Por otro lado, la vida puede estar llena de eventos que nos importunan, obstruyen, bloquean nuestros planes. Pero en medio de ellos debemos luchar contra la ansiedad y la frustración. ¿Y qué pasa cuando Dios nos da la salida? ¿Le agradecemos? Tomamos ese tiempo para darle gracias porque
pudimos ver. Y si no se resolvió las cosas, Dios nos pudo mostrar algo, o nos pudo enseñar, o nos pudo hacer crecer en medio de esa circunstancia nuestra fe. Nos enseñó a madurar como hijos suyos. ¿Debemos agradecer en todas las circunstancias? Sí, sí debemos agradecer en todas las circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Efesios 5:20 nos decían que debíamos dar gracias por todo. Ahora nos dice que debemos dar gracias en todo, en cualquier circunstancia, por todas las bendiciones que Dios derrama por su gracia. Es cuando hablamos de todo. Ahora nos enseña que debemos dar gracias en todas circunstancias. Pareciera como que nos está obligando, ¿no? Que dice, debes dar gracias en todo, ¿no? Nos está forzando. ¿Estamos obligados a hacerlo? ¿Debemos dar gracias en todo, aunque las circunstancias no nos gustan mucho? Aunque realmente nos decepcionan, no nos está obligando. Porque podemos recordar sus promesas y eso es bien importante. Cuando nosotros entendemos, conocemos y aprendemos sus promesas, vemos que, como leíamos hace rato, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Por ejemplo, Romanos 8:28 al 29 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando nos dice que todas las cosas, todas las circunstancias, nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque alcanzamos la madurez. Y dice el 29, ¿no? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, dice la palabra también que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿no? Y estamos hablando de eso, de que debemos parecernos más y más a Él cada día. Entonces, las circunstancias, las cosas que nos pasan o que tenemos o no tenemos, nos pueden llevar a alcanzar, nos van a ayudar a bien, vamos a alcanzar esa madurez que necesitamos alcanzar. Romanos 8 del 38 al 39 dice, por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por muy complicadas que sean las circunstancias, por muy feas, aunque no querramos, y a veces pareciera que ¿por qué deberíamos dar gracias? Creo que el mero hecho de el amor de Dios presente en cada etapa de nuestra vida es un motivo para agradecerle. Podemos concluir en cuanto a la gratitud, que es por medio de la fe que creemos que Dios está usando o usará las dificultades para formarnos más a la semejanza de su Hijo Cristo. Y que tenemos también, como número 2, la seguridad de que aún en los problemas estamos rodeados de su amor. Como les decía, una forma y es una invitación y exhortación también esta tarde es a desarrollar el hábito del agradecimiento a través de memorizar las Escrituras. Alguien una vez dijo, ¿cómo va a traer Dios a nuestra mente sus palabras si no las leemos, si no las estudiamos, si no las meditamos? Y sí es cierto. Tenemos que memorizarlas porque en el momento que vengan esas pruebas, tenemos herramientas que nos van a hacer cobrar ánimo en ese momento y esperar en Dios, ¿no? Para finalizar, podemos decir entonces que debemos ser capaces de analizar y confrontar con honestidad esos pecados que pueden estar en nuestra vida y que estamos consintiéndolos. Debemos pedirle al Espíritu Santo que con humildad delante de Dios nos permita reconocerlos y desear hacerlos a un lado de nuestra vida. Tenemos que tomar acciones con respecto a eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya lo hemos mencionado, por su evangelio, por su palabra, recordando, estudiando,
orando y pidiéndole al Espíritu Santo que escudriñe ahí en el profundo de nuestros corazones qué pecados estamos aceptando que no debiéramos estar practicando. No los hagamos respetables, no tenemos por qué respetarlos. Entonces eso nos va a llevar a tener las actitudes correctas, los sentimientos correctos y estar siempre agradecidos de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque solo tú, Señor, en tu palabra y tu Espíritu Santo puede mostrar la necesidad que tenemos de hacer a un lado de nuestras vidas esos pecados, Señor, que no son respetables para nada, esos pecados de falta de contentamiento, Señor, de ingratitud hacia ti por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos, Señor. Por las capacidades físicas, Señor, por el ámbito espiritual, de todo lo que nos has dotado, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos y detenernos en los momentos que podamos, Señor, agradecerte, a estar contentos, Señor, con lo que tú nos das, de la forma en la que tú nos has hecho también. Te bendecimos, Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos concluido esta tarde y Dios nos permita reunirnos virtualmente o ya presencialmente, no sabemos, el siguiente mes. Que Dios les bendiga.